De los temas jurídicos, judiciales, la visión internacional que tuvimos hace minutos con una eurodiputada, vamos a hablar de los temas económicos. En las últimas semanas hemos tenido algunas visiones sobre la situación económica del país. Estuvo Pablo Dávalos, estuvo Diego Borja. Hoy nos acompaña el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fabricio, Alexis, gracias por la invitación. Bueno, ¿cumplimos o no el acuerdo con el fondo? ¿Cómo ve usted la situación económica del país y también la política? Porque claro, lo uno necesariamente está atado con lo otro. Mire, yo creo que realmente no hemos sido pocos los que realmente alertamos de lo que estaba pasando en el país, y ahora queda claro que en realidad todas las decisiones que ha tomado el gobierno son decisiones que yo las categorizaría como a medias, y eso se mantiene. En términos generales, la situación económica del país, si bien ahora tiene más claridad respecto a la información que tenemos, respecto a la deuda, respecto a los temas que se manejan en finanzas, sigue siendo en términos generales muy similar, o similar diría yo, a la que teníamos antes, es decir, un país muy endeudado que ha hecho ajustes sobre todo en la inversión pública. Es decir, hoy la inversión pública es la 10ª parte, si no me equivoco, de lo que era hace 4 o 5 años. Y había que hacer esos ajustes. Y además, hacia allá voy, además usted tiene un ajuste asimétrico, es decir, tiene por un lado gobiernos seccionales que no ajustan nada, tiene por otro lado empresas públicas que ajustan a la mitad de esa inversión, y el gobierno central, sí la baja a la 10ª parte. Yo creo que es parte del camino, pero no es lo correcto, es decir, hacer que el ajuste sea solamente en inversión es un error. Y por lo tanto lo que estamos esperando todos es ese ajuste respecto al gasto corriente, es decir, Pero ya viene, ¿no? O sea, ya aprobaron ese acuerdo ministerial y ya desde estos días van a empezar a votar gente de todas las dependencias públicas. Entonces tendremos más desempleo, menos consumo, deflación. Sí, lo que sucede, estimados amigos, es que esa es una visión correcta, y es una visión que realmente les da cuenta de lo difícil de sostener la situación que veníamos sosteniendo. Entonces, ¿cuál es la visión correcta? ¿La de despedir gente? No, la visión correcta es decir que al despedir gente usted va a acentuar el problema. Eso correcto. Es correcto. Correcto. Es realmente decir la verdad. En un momento le vamos a sentir. Pero lo otro, lo que le va a decir el lado más heterodoxo de la economía, es teníamos que haber bajado impuestos, teníamos que haber aumentado el gasto, y la pregunta es ¿cómo? La pregunta es si Correa mismo ofreció bajar el IVA del 12 al 10%. Y no lo hizo, eso lo hizo en campaña en 2006, ¿no? Lo pudo hacer, claro. Era una oferta de campaña en 2006, y finalmente no lo hizo. Está en videos. Si él no lo pudo hacer cuando tenía reservas, cuando no tenía deuda, ¿ustedes creen, amigos, que hoy cualquiera de los economistas que usted acabó de mencionar, yo he debatido con algunos de ellos en medios, yo les he dicho, les reto a que mañana ustedes se hagan cargo de la economía, hipotéticamente, no van a poder bajar el IVA. La caja fiscal está tan atorada que les falta $1 que no le pueden pagar a los jubilados, que no les pueden pagar temas pendientes del 2007. Entonces, y ahora para pagarles a los jubilados, ingeniero, lo que se plantea, y lo dijo ayer el asambleísta Homero Castanier, que es presidente de la Comisión Ocasional de la Asamblea para temas de jubilados, después de una reunión con el ministro de Finanzas y el presidente Litardo, la solución sería que se apruebe una ley tributaria en la que se nos obliga a todos los ciudadanos a hacer una contribución. Es parte del problema. Es más parte o menos del como lo que sucedió después del terremoto, la ley de solidaridad. Correcto, ¿no? Correcto. Y en esa línea, Alexis, lo que sucede es que usted se da cuenta que en términos generales la situación en dolarización no se puede disfrazar, es decir, no hay cómo emitir moneda, no hay política monetaria, y en esa línea sus desequilibrios se les ve prontito qué es lo que pasa, se les ve rápido qué es lo que pasa. Entonces, ahora nos enfrentamos a estas dos visiones. Yo insisto, ¿ustedes creen que si después de que este gobierno le criticó tanto las preventas petroleras y lo sigue haciendo, es porque realmente tenemos muchas fuentes de financiamiento, pero somos tan necios que escogemos la peor, que es la preventa petrolera? Eso es falso. Es realmente porque ya no le prestan plata. Y también emitir bonos, como dice Pablo, por ejemplo, al 10.75 es irresponsable. Es una tasa demasiado alta, es una tasa más alta de la que paga una persona que se endeuda para comprarse una casa, por Dios. Entonces lo que sucede ahí es que usted se da cuenta que mientras combine un riesgo país tan alto como el que tiene, con un gasto corriente tan alto como el que tiene,
y la incapacidad política del gobierno para poder tomar decisiones más profundas, mantiene subsidios, mantiene lo demás, entonces se encuentra con esto, es decir, una situación a medias que le tiene al mercado en incertidumbre, no se sabe si el acuerdo con el Fondo Monetario se mantenga, porque en términos generales usted como ecuatoriano, Fabricio, pregúntese esto, ok, me van a subir impuestos, o vamos a ampliar la base de aportaciones al IVA, para pagar más sueldos, o vamos a bajar para subsidios gasto corriente. Para gasto corriente. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Es complejo, ¿no? Complejo. Tal vez la respuesta sea de la mayoría de ecuatorianos, no. Oiga, pero yo le pregunto, usted señala, es imposible que reduzcan el IVA, pero más allá de que el gobierno lo ha desmentido, pero hay quienes consideran que el aumento del IVA está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no es una decisión soberana del Ejecutivo, necesita pasar por el filtro legislativo, pero ¿usted cree que el camino por el contrario es elevar el IVA o no? No, yo creo que el camino por el contrario, yo he manifestado, es elevar el IVA en ciertas cosas. Yo creo que debe haber un IVA diferenciado, lo he propuesto. ¿Para qué tipo de productos? Por ejemplo, los que tienen ICE, licores, cierta gama de vehículos que la población de más altos recursos los consume, cosméticos. Ahora tenemos aquí un patio de Maseratis, ¿no? Claro. Aquí muy cerca, ¿no? Ajá. Hay dos. Claro, hay un taller de mantenimiento al frente del patio de ventas, de Maserati. Pero realmente esos autos solo se pueden comprar personas que tienen muchísimos ingresos, claro, y realmente no es para la mayoría de ecuatorianos. Lo cierto es que yo he planteado que se maneje un IVA diferenciado, por ejemplo. Entonces, hacer sacrificios, sí, la parte de la población que más tiene, pero por otro lado el gobierno también. El problema, miren, estimados amigos, es que si mañana usted manda una ley a la Asamblea, sin socializarla, sin discutirla con la población, el resultado probablemente va a ser inadecuado. El problema es que no hay tiempo. Estamos, a ver, julio ya se acaba, ya viene agosto. El 12 de agosto empieza el receso legislativo de 15 días hasta el día 23. Creo que agosto también está perdido. Le quedaría septiembre, octubre. Hasta el 1 de noviembre tienen que enviar la proforma presupuestaria para el próximo año. Aparte de la reforma laboral que no tiene fecha. O sea, yo le veo... una comisión de trabajo que no trabaja. Exacto, una comisión en la Asamblea de Derechos de los Trabajadores que no sesiona. Pero lo cierto, estimados amigos, es que nosotros vamos discutiendo estos temas meses. Claro. Es decir... Pero no hay concreciones, ingeniero. Por eso, ahí usted me da la razón. Es decir... Bueno, yo le doy la razón que no hay concreciones. Exacto. Entonces, lo que sucede es que ya no tiene tiempo porque se demoró y porque no hay concreciones. Porque usted dice, desde el frente económico hay que hacer esto. Pero sale Santiago Cuesta a decir, no quisimos decir esto. Lo que quisimos hacer esto. Sale el vicepresidente y le dice, yo pienso tal cosa. Sale Santiago Cuesta y le dice, no. Entonces, así nos hemos pasado meses. Y lo cierto es que mientras no se tomen decisiones, el Ecuador permanece en una situación de incertidumbre que la gente la va sintiendo cada vez más dura, más compleja, y que la alertamos nosotros. Entonces, lo que debería pasar ahora es que es una combinación entre bajar impuestos, acelerar el sector privado y tratar de bajar el gasto público, al mismo tiempo que usted, por ejemplo, cobra más impuestos en ciertas cosas. Entonces, mientras eso no se dé, estimados amigos, la discusión sigue siendo la misma. Ahora, yo creo que la llevo menos política que otras personas. Es decir, yo trato de ser lo más objetivo en que la población entienda por qué estamos atravesando nosotros esta situación. Y esta situación, insisto yo, es como una familia que antes ganaba $5,000 o $3,000 y que pasa a ganar $2,500. Es lo que le pasó al Ecuador. Su petróleo, que antes costaba $100, pasa a costar en un rato menos de $30, ahora $50. Entonces, pero eso pasó en el gobierno de Correa. En el gobierno de Correa, 2015 me parece, llegaron los precios del petróleo a los $20. Correcto. Pero hoy el precio del petróleo está elevado nuevamente. No tanto, o sea, no en relación al presupuesto, es decir, está en alrededor del presupuesto, $52 por barril. Pero es superior a lo que se había presupuestado. Con $2, es decir, usted mantiene ya restando el castigo, precio, ¿no? Ya restando el castigo. Es decir, usted se mantiene en un precio similar al que presupuestó, con ciertas ventajas. Pero, estimado Alexis, la respuesta a su comentario es, efectivamente, y desde Correa no se han hecho ajustes. Es decir, seguimos gastando lo mismo. Pero hubo reducción de sueldos en los jerárquicos del no es nada público. Es puramente simbólico. Si usted le baja 5% a un ministro en un total
de alrededor de 1.000 millones de dólares mensuales que gastamos en burocracia entre sueldos y salarios y bienes y servicios que ocupan esos funcionarios, ustedes que son periodistas deben darse cuenta. ¿Qué pasa cuando tienen un funcionario público aquí entrevistándose dependiendo del rango? Tienen choferes, tienen guardaespaldas. Bueno, algunos vienen solitos. ¿eh? Ahora menos. Tal vez menos. Bueno, Sí. ojalá haya servido. ¿En serio? Yo recuerdo una anécdota con Raúl Pérez Torres, ¿no? Claro, vino solito. El exministro de Cultura, digo solo. Ah, bueno. Sí, claro, Muy antes bien. pasaba eso, que venía con un ejército de 20 gente, Vino ¿no? solito, sí. Incluido perro y todo ahí para ver si es que había bombas. Exacto, entonces O yo armas cortopunzantes. creo que claro, la crítica que hemos hecho al menos está surtiendo efecto, pero mi experiencia es que en realidad usted tiene un gasto que es demasiado alto. Ahora, la respuesta del gobierno es que usted lo mantiene alto porque tiene gastos en salud, educación, Fuerzas Armadas y Y policía. ya no se puede recortar, pues. Y entonces ahí es donde entramos en problema. Pero yo les digo, Portugal, el momento en que entró en crisis, y que es la bandera del ejemplo de lo que se paradigma, debe ¿no? hacer, de cómo el superar la paradigma de crisis. cómo superar la crisis, lo que no le dice a usted Pablo Dávalos o Marco Flores, con los cuales yo he debatido, es que Portugal tuvo un ajuste sangriento durante 5 años. No ajuste por la duro, receta del ¿Pero en fondo, qué, sangriento. ¿en qué sectores? Claro. A todos. El sector público se bajó 25% sus sueldos, le eliminaron el aguinaldo, es decir, tuvo un ajuste brutal y luego pudieron hacer ese relajamiento de impuestos. Entonces, lo cierto es que la respuesta a su pregunta, estimado Alexis y Fabricio, es que el ajuste vino a toda la sociedad. Y realmente, indudablemente, los que más sufren son los que menos tienen. Por eso es que ahora el fondo, aprendiendo esa lección de los años 90, al menos trata de hacer ciertos préstamos para la parte Claro. social. Ahora, Fabricio, con esto termino. Por favor. Esta parte de la intervención. No es que estamos a favor de estar con el fondo, ojo. No es que decimos, qué bueno, hay que aplaudir que estamos con el fondo. No, para nada. El asunto es que nos toca, por ser tan mal llevados en las cuentas, ir a una situación tan compleja como tener que acudir al Fondo Monetario. Ingeniero, para ir cerrando, a ver, no hay decisiones, hemos citado el tema tributario, no sabemos cuándo van a enviar la reforma tributaria ni cuál va a ser su contenido. Eso evidentemente pone en dificultades al sector empresarial porque el sector privado no sabe cómo prepararse para el próximo año. Ya esta es una etapa en la cual el sector privado empieza a prever cómo serán sus inversiones, sus gastos para el siguiente año. No lo puede hacer porque no sabe qué va a pasar en el tema tributario. No hay concreciones sobre la reforma laboral. Hubo un anuncio hace semanas que no se ha concretado, no se ha traducido en una reforma laboral. Yo insisto, el tiempo es corto. Se viene la proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria debe ser elaborada con base en la reforma tributaria, Claro. por el tema de proyección de ingresos, por Claro. ejemplo, si es que aumentan o no el IVA o qué sé yo. Y se viene el tema de la Alianza del Pacífico. Se viene el tema de la Alianza, o sea, hay una serie, un conjunto de cosas y este tema de la Alianza del Pacífico deberá ser ratificado por la es Asamblea una Nacional. locura. ¿Usted no está de acuerdo con ingresar a la Alianza del Pacífico? A ver, ahí por ejemplo yo tengo una visión diferente a la del resto de cámaras. Yo he dicho en televisión, en radio, en debates, fíjese lo que querían hacer. El tema es que nosotros vemos unas cámaras empresariales que están fundamentalmente lideradas por comerciantes. Eso es lo que estamos viendo nosotros. En esa línea la receta es abramos el mercado. No por productor. Y el ejemplo emblemático es la famosa Chile, en donde yo me formé. Y entonces, lo que no se dan cuenta es que si usted abre las fronteras en estas condiciones, es decir, con un país caro, con un país dolarizado, con un país que perdió tanta competitividad, para que tengan ustedes una idea, nosotros estamos pagando impuestos sobre materias primas, sobre insumos, sobre bienes de capital. Los mexicanos tienen cadenas de valor con 0% de arancel en unos casos y con aranceles negativos en otro. Es decir, le premian a la persona o a la empresa que exporta, le devuelven plata. ¿Y eso se hace a través de política pública económica o firmando Correcto. tratados de libre comercio? Eso se hace, estimado Alexis, como usted muy inteligentemente lo infiere en su comentario, con política pública, prepararse. Entonces, cuando las cámaras se fueron a Lima con el presidente a decir, perfecto, nos adherimos, muchos fuimos los que dijimos, no, a ver, un rato, ¿qué es esto de adherirse? Es decir, ¿qué significa? Porque si usted va a profundizar el desempleo en la situación actual,
porque abre su frontera. Y ojo, estimados amigos, abren la frontera haciendo sacrificios porque ya no van a recaudar los aranceles de los productos que entran. Entonces nosotros decimos, si no hay plata para pagar a los jubilados, si no hay plata para pagar impuestos, para bajar impuestos a las empresas productivas que estamos operando en el Ecuador, la pregunta es, ¿por qué si hay plata para bajar aranceles a los importadores? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la respuesta detrás? Increíble el tema. Son los que están, es que usted ya nos dijo, son los que están manejando la economía. Son los que están detrás de las decisiones de estas. Entonces lo que yo digo es, son más los dólares que se van que los dólares que ingresan. Y ojo que con la Alianza del Pacífico somos deficitarios, no petroleros me refiero por si acaso, es decir, cuando usted ve las exportaciones no petroleras, en 2.000 millones de dólares, 2.100 exactamente, si no me equivoco. Con la Unión Europea, no es que estemos en contra de los tratados de libre comercio. Pero es una cifra tangencial si comparamos con el volumen de los europeos. Con Europa nosotros tenemos una balanza comercial positiva, hacía sentido. Ellos tienen una moneda dura. Ah, correcto. Pero con la Alianza del Pacífico nosotros alertamos y decimos, ¿están seguros de lo que estamos haciendo? Es decir, si en estas condiciones, Alexis acabó de comentar, vamos a votar gente, vamos a despedir, vamos a bajar, y además las empresas, entre comillas, y abro unas comillas bien grandes, no competitivas, van a cerrar para que entren productos importados. ¿Y por qué abrí esas comillas? Porque no son las empresas las no competitivas, es el Ecuador el que no es competitivo. Y el principal actor que no es competitivo aquí en el Ecuador, que no es eficiente, es el gobierno. Y entonces todos tenemos una gran nómina de sueldos que le estamos pagando mes a mes todos los ecuatorianos. ¿Y cómo creen que la pagamos? Con impuestos. Y entonces no podemos bajar los impuestos. Y yo he participado en miles de diálogos, siendo irónico, ¿no? Miles, en muchísimos diálogos con el gobierno. He estado con Pablo Campana, he estado ahora con los subsecretarios de producción, hemos estado con el Ministerio de Finanzas, de Economía, etcétera. Siempre la respuesta es no hay plata. Pero bájenme los impuestos para poder bajarlos. No hay plata. Y entonces vemos los anuncios de la Alianza del Pacífico y nosotros les decimos, perfecto, señores, si no hay plata, yo insisto, ni siquiera para pagar a los jubilados, entonces, ¿por qué le están entregando al importador una ventaja para bajar aranceles de los productos que se importan de México? ¿O por qué aprobaron la ley de remisión, no? Claro. También perdonaron más de 4.000 millones de dólares a los grupos más poderosos. Otro tema bien discutible, pero ojo, Alexis, que eso ni siquiera fue una idea de todos los empresarios, es decir, fue una idea de Richard Martínez cuando era parte del Consejo Consultivo, y es una idea que fundamentalmente sirvió para hacer caja rápido, es decir, para tener rápido recursos, recaudar. Oiga, le prometo que yo pensaba que su visión de la Alianza del Pacífico era distinta, le prometo. Lo que sucede es que... Es una visión pragmática. Sí, totalmente. Estamos en desventaja. No puedes entrar a competir así, pues. O sea, es como que usted se ponga a pelear con un peso pesado sin haberse preparado durante todo el año. Lo que va a pasar es que el otro que está adelante, que tiene cadenas de valor súper productivas, le va a noquear en 5 segundos. Entonces, lo que nosotros decimos es que, insisto, no es que estamos opuestos a entender la competitividad, pero con lógica, por Dios. Correcto. Es decir, bajando impuestos primero adentro para poder competir al menos en algo. Yo creo que la sociedad no se ha dado cuenta de lo que significa enfrentarse con México en textiles, plásticos, agricultura, el maíz mexicano. Y verá que primero tenemos que firmar un acuerdo comercial con México bilateral antes de entrar a la Alianza del Pacífico. Y ojo, Fabricio, lo que querían es adherirnos a la alianza, sin ni siquiera negociar con México, es lo que querían, y todavía hay gente en Cancillería y en los sectores empresariales que quieren adherirnos, y nosotros, créanme, vamos a luchar porque al menos ese debate se dé. Una última cosa, ingeniero, yo sí quisiera preguntarle sobre el futuro de la dolarización, porque con el panorama como está, hay algunos analistas que dicen que el sistema de dolarización podría correr muchísimo peligro. Lo que sucede es que es un flujo de caja, ¿no? Es decir, la dolarización sí realmente es como una empresa en el sentido de que son los dólares que entran versus los que salen, ya sea que le entren por deuda, por inversión o por exportaciones. Por eso es que nos preocupa tanto la Alianza del Pacífico a nosotros, es decir, si usted tiene un flujo de caja deficitario, es decir, está comprando más de lo que vende, por supuesto que se pone en riesgo. Ahora, lo que yo sí les digo, estimados amigos, para que vean que cuando hay acuerdos nacionales, nadie se atreve a poner en duda esos acuerdos. La dolarización es uno de esos acuerdos.
Por lo tanto, yo creo que lamentablemente para unos políticos y en buena hora para otros que estamos opinando, la dolarización se va a mantener en el país. Y yo creo que se va a pasar por fuerza. Es decir, cualquiera que se atreva a poner en riesgo la dolarización no va a durar ni un segundo en el poder. Y eso es lo que a mí, al menos en esa línea, me deja más tranquilo. Muy interesante charla con la visión de Osvaldo Landázuri, a quien le agradecemos por la gentileza. Muy Gracias. amable. Un gusto, a las órdenes, buenos días. El ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico en nuestros micrófonos, 7:46.